En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar ahora, en esta sexta plática sobre la Eucaristía, lo que en la Santa Misa constituye o conforma la liturgia eucarística. Recordamos los dos grandes momentos de la celebración de la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra, centrada en la proclamación del Evangelio. Tiene otros textos bíblicos, el credo y las preces. Y ahora la liturgia eucarística, que tiene su centro en la consagración y en la comunión. Pero dentro de la liturgia eucarística, la plegaria eucarística conforma una sola gran oración. Lo que vamos a ver ahora, que es la plegaria eucarística o la anáfora, como se le llama también. Y aquí les voy a indicar los números del catecismo, completando lo que ya hemos visto en estos días. En cuanto al desarrollo de la celebración, vamos a tomar los números 1350 al 1355, donde aparecen allí los detalles de esta liturgia eucarística, y destacado sobre todo la plegaria eucarística, que es la anáfora y sus partes. Después el catecismo tiene un largo desarrollo, cómo hemos de considerar la Eucaristía, la Santa Misa, ¿no? Total ella, que incluye liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, pero la Eucaristía como acción de gracias, como memorial y como presencia, de lo cual yo les voy a decir alguna cosa, para lo cual también voy a ir indicándole los números, especialmente, ¿sí? Pero después vamos a ver dos puntos, porque vamos a, además de tomar así las partes de la liturgia eucarística, dos cosas. Una, la comunión y su valor, los frutos de la comunión y su valor, y la Eucaristía como anticipo, prenda de la gloria futura. Así le llama, es el título en el que da el catecismo, y yo ya les voy a indicar los números. Pero quería primero tomar los elementos que conforman la liturgia eucarística. Vamos a leer un pasaje de la carta a los Hebreos en su capítulo 10, versículos del 11 en adelante. Capítulo 10 del libro a los Hebreos, de la carta a los Hebreos, versículos del 11 al 18. Dice así: cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Aquí hace referencia al ministerio del sacerdocio de la antigua alianza. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto, porque después de haber anunciado:
Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos, en este pasaje, pero leyendo todo el capítulo 10, nos presenta o nos refiere al sacerdocio de Cristo, que es el que viene a completar, ¿sí?, o a cumplir, a dar plenitud al sentido del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el sacerdote hacía las veces de aquel que en nombre del pueblo, el sumo sacerdote, entrando al Santo de los Santos, ofrecía la sangre de los corderos sacrificados, ¿no? Pero después de que acababa el rito, sonaban las trompetas, ¿y qué hacía? Debía esperar hasta el año próximo para volver a entrar al Santo de los Santos y ofrecer ese sacrificio. Pero siempre es un sacrificio en el que otro, en este caso la sangre del cordero, significaba lo que ellos pedían, y ellos pedían a Dios, ¿no? Lo que ellos querían y le pedían a Dios, que era el perdón de los pecados. Pero estaba significado, pero no realizado, al modo como se ha de dar cuando el cordero, el verdadero cordero sacrificado, que va a decir San Juan en el Evangelio, San Juan Bautista lo va a decir allí en el Evangelio de Juan, cuando señala a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, porque hace referencia claramente a que quien está aquí ya no hace las veces de un mero signo, sino que se da la realidad. Este es el Cordero cuya sangre en verdad lava los pecados, ¿no? Jesús va a ocupar nuestro lugar en verdad. El sacerdocio de Cristo es con una ofrenda y ya para siempre. Esto se está celebrando en el cielo. Todavía las trompetas no han sonado. San Pablo en la carta a los tesalonicenses dice, y sonarán las trompetas. Son las que sonaban cuando el sumo sacerdote salía del Santo de los Santos. Cuando venga Jesús por segunda vez sonarán las trompetas. Ya no será necesario celebrarlo bajo el sacramento. Ya entraremos nosotros en la Pascua eterna, ¿sí? Aquí por eso vamos a ver, es el memorial, se hace memoria y se actualiza por la eficacia de la liturgia. Lo que es realidad en el cielo acontece en el tiempo. Esto es lo que también los protestantes, los hermanos separados, van a arguir en nuestra contra. ¿Cómo es que nosotros, si ya, dice la carta a los Hebreos, si ya están perdonados los pecados, no hay necesidad de ofrecer más otra oblación? No es que ofrecemos otra, es la misma víctima y es el mismo sacerdocio, el mismo sacerdote, que es Cristo. Pero el efecto de esta víctima ofrecida, sacramentalmente y por lo tanto actualizando lo que se da como realidad en el cielo, es siempre la misma víctima, Cristo, el mismo sacerdote Cristo, que asocia a este sacrificio a su cuerpo místico, nosotros, ¿sí? Por eso podemos decir que nosotros participamos del sacrificio de Cristo, lo celebramos participando. ¿De qué manera? Queremos nosotros vivir unidos a este sacrificio y a las consecuencias de este sacrificio. Y es lo que vamos a ver en la anáfora o en la plegaria eucarística dentro de la gran liturgia eucarística. Y eso es lo que vamos a ver ahora, los elementos que conforman esa liturgia eucarística. Algo decíamos ayer. Culminábamos con la oración de los fieles. Y decíamos, era tanta la irrupción de palabra en la liturgia de la palabra que el inicio de la liturgia eucarística debía poderse dar de una manera que el alma repose. Después de la proclamación del Evangelio, el credo y las preces, que se hace de pie, el credo y las preces, el pueblo reposa. Se sientan, ya vamos a ver mañana lo de las poses, las posiciones dentro de la misa y el sentido de por qué tienen que ser uniformes.
sentados, son llevados al altar el pan y el vino. Y ese momento puede ser acompañado por un canto que acompaña la presentación de las ofrendas, o podría hacerse en silencio. Entonces, este es el primer momento, el primer paso dentro de la liturgia eucarística. Se prepara el altar. Y el altar entonces es preparado con los elementos que forman la materia del sacramento. Panásimo y un vino preparado especialmente para la Eucaristía. La ofrenda es el pan y el vino, con la particularidad de que al vino se le agrega una gota de agua. Vamos a decir algo de las ofrendas. ¿Por qué se usa pan y vino? Porque Jesús lo usó. Si bien ya en el Antiguo Testamento, ¿sí?, el pan sin levadura y sin fermentar era el pan que comían los judíos en la última cena. ¿Por qué se comía panásimo? O sea, pan sin levadura y sin fermentar, porque fue un pan que comieron así antes de partir de la esclavitud de Egipto. No había tiempo para esperar a que, poniéndole levadura, fermentara. No, había que prepararlo y comerlo de inmediato. ¿Sí? Pero bueno, es Jesús quien toma este pan y es el pan que Jesús va a consagrar en la última cena, que es la primera Eucaristía. ¿Sí? Y el vino es un vino apropiado, propio para la Santa Misa, sin elementos artificiales. Pero ¿qué es lo que está significado en esto? En el pan y en el vino decimos: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, o bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida o bebida de salvación. Es la oración que hace el sacerdote, que la hace en silencio. ¿Qué quiere decir en silencio? No la necesita oír el pueblo. O sea, no es necesario que todas las oraciones sean oídas. Sí, todo debe hacerse y todo debe ser hecho como la Iglesia lo prevé, pero no necesariamente debe ser oída por el pueblo. Hay oraciones secretas del sacerdote que vamos a ver. ¿Por qué? Porque se está realizando. Y no hay mayor participación en el pueblo porque oiga o porque esté haciendo algo. Algo decíamos ya estos días. Participar no es tanto tener una acción, ¿no?, ser parte de una actividad dentro de la celebración, sino unirse interiormente a lo que se está ofreciendo. Y aquí viene el valor del pan y el vino. El pan y el vino son dos materias del sacramento, ¿sí?, sin lo cual no se da el sacramento, ¿sí? Si no es pan y no es vino, no es materia para el sacramento. Panásimo y vino propio no es materia. Pero también expresan esto: es la creación que alcanza su punto más alto, aquello de Romanos 8 de San Pablo. La creación entera, a causa de nuestro pecado, quedó sometida también a la corrupción. Por culpa nuestra, por culpa de nuestro pecado, la creación entera quedó sometida. ¿Sí? Quedó sujeta, estoy en Romanos 8 a partir del versículo 18. Toda la creación espera ansiosamente esta revelación. Ella quedó sujeta a la vanidad por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. También la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Uno podría decir que aquí en la Eucaristía el trabajo del sembrador, el trabajo del viñador, el trabajo del cosechero, el trabajo del molino, de la molienda, del que cosecha el trigo, cosecha la uva, el que hace el vino o hace el pan, o la harina y el pan. En esa cadena de trabajos, de esfuerzos que hay en cada uno de estos productos, el vino y el pan, vemos cómo elementos tan simples alcanzan de pronto su más, digamos, alta talla. Son ahora elementos del sacramento. ¿Qué hay detrás de lo que yo ofrendo? Detrás de mi vida. ¿Cuántos ocultos sacrificios o cuántas ocultas ofrendas hay en mi vida que se asocian a esa ofrenda y que nadie conoce?
queda abrazada toda mi vida cuando yo, con el pan y el vino, pongo en manos del sacerdote, porque las pongo en manos de Cristo, porque eso hará que mi ofrenda sea agradable a Dios. Vamos a ver que donde termina la plegaria eucarística es allí a donde está destinado lo que nosotros ponemos sobre el altar. Entonces, el ofertorio es poner pan y vino sobre el altar. Estas dos oraciones que yo recién decía, ¿sí? El sacerdote sobre el altar abre lo que se llama el corporal. Todo lo que es puesto sobre el altar, sobre ese corporal, es consagrado. El sacerdote, cuando es ordenado sacerdote, pone esta intención, la de a partir de ahí, todas las Eucaristías que celebre, tener la intención de consagrar todo lo que es colocado sobre el corporal. Por eso ha de ser cuidadosamente colocado, y si en alguna gran celebración es colocada ofrenda fuera del corporal que él abrió, pero hay otros corporales, él debe saberlo y debe tener intención de consagrar. El pan y el vino que es colocado sobre este corporal es todo lo que habrá de consagrarse. ¿Sí? Prepara con la oración el pan y lo presenta y lo eleva. Prepara el cáliz. ¿De qué manera prepara el cáliz? Porque aquí hay una significación también. Vuelca el vino y en él una gota de agua. ¿Sí? Y dice que el agua mezclada al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de aquel que se ha dignado participar de nuestra condición humana. El agua volcada dentro del cáliz ya no se identifica más como agua, pero se hizo una con la carne, con el vino. Así es nuestra humanidad con Cristo. Nosotros somos ese agua que se une al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Que el agua mezclada al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de aquel que se ha dignado participar de nuestra condición humana. Entonces, cuando ustedes vean que el sacerdote coloca esa gota de agua, allí estamos significados nosotros, en nuestra participación en la vida divina. Ofrenda, ¿sí? Ese pan y ese vino, que se hace ahora en las manos del sacerdote en materia del sacrificio. Y el sacerdote luego hace una oración que es bueno que también ustedes la puedan aprender, porque la pueden hacer en el silencio de su corazón. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y lo hace recogiendo sus manos, inclinándose sobre las ofrendas. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. ¿Sí? Y aquí podemos recordar las ofrendas del Antiguo Testamento, las que fueron agradables, las de Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y no la de Caín? No porque Dios amara más a Abel que a Caín, sino porque la ofrenda de Abel provenía de un corazón puro, humilde, contrito. Caín va a mostrar que guarda para con su hermano un sentimiento que no es de Dios. ¿Sí? La ofrenda de Abraham, ¿sí? Grata su ofrenda porque la hace en la obediencia de la fe. ¿Sí? La ofrenda de Elías en el monte, cuando el fuego desciende y consume la ofrenda, aquellos 100 sacerdotes de Baal que no lograron que su ofrenda se quemara. En cambio, la ofrenda de Elías va a quemar y ahí va a comenzar la persecución de Elías, que después lo va a llevar hasta el monte Oreb. Pero esto, nuestro corazón contrito y humillado es el que hace agradable la ofrenda. Alguno dice, ¿por qué el saludo de la paz no es dado aquí? En algún momento de la historia de la iglesia, el saludo de la paz fue dado aquí. ¿Por qué? Porque aquello de Jesús, que dice, reconcíliate con tu hermano antes de presentar tu ofrenda. Si tienes algo con él, reconcíliate y luego ven y presenta aquí tu ofrenda. Pero sin embargo la iglesia conserva eso antes de la comunión, no antes del ofertorio. Y durante este momento
se hace lo que es las colectas. ¿Cuál es el sentido de la colecta? Es la participación material en lo que es el fruto de la Eucaristía, que es el auxilio de la caridad a los más pobres y al sostenimiento del culto. De ahí que los fieles toman conciencia de que el modo también de participar del sacrificio es no solo disponer de todo lo necesario para que el sacrificio se realice y todo lo que el culto litúrgico necesita, sino también porque hay que cuidar en nombre de Cristo a los pobres. Para eso es la colecta. Tiene esta doble finalidad, el auxilio a los pobres y el sostenimiento del culto. ¿Sí? Ese es el modo concreto en el que también se participa de la finalidad de lo que se está celebrando. Y luego viene, si se va a incensar, la incensación con lo que ya hemos dicho. ¿Sí? El incienso significa la ofrenda que se está preparando allí. Otra vez los sentidos son atraídos hacia el altar. El olfato, el gusto, el oído, el ruido de las cadenas, el olfato o el gusto del humo. ¿Qué es lo que se inciensa? ¿Lo que es santo o lo que ha de ser santificado? ¿Sí? Entonces, el altar nuevamente es incensado. Primero las ofrendas, dice el misal, luego la cruz y luego el altar. Y con él, el sacerdote y luego todos los que participan de la celebración. ¿Por qué? Porque todos nos hacemos una sola ofrenda. Eso significa. Luego el lavabo, que es el rito de purificación después de haber preparado los elementos del sacrificio. Es un símbolo. Así cuando dice, dame Señor, esto, un corazón contrito, un corazón humilde es lo que agrada a Dios. Bueno, antes de continuar con este rito de la presentación de la ofrenda para el sacrificio que se va a consumar ahora en la consagración, lava sus manos, va a purificarse, ¿sí? Luego de haber preparado el altar. Viene, ¿recuerdan ustedes que decíamos cuando dijimos la oración colecta que las misas tienen 3 oraciones? La oración colecta, que recoge las intenciones de todos los que están participando de esta Eucaristía. Aquí viene la otra oración, que es la oración sobre las ofrendas. Después de haber presentado las ofrendas, el sacerdote hace una oración. Y luego de esta oración comienza la anáfora o la plegaria eucarística, que es el corazón y la cumbre de la celebración. Es una larga oración que comienza con el prefacio, ¿sí? Y que culmina con la doxología, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el prefacio? Cuando el sacerdote vuelve a dirigirse hacia los fieles, hasta ese momento estaba volcado hacia el altar y las ofrendas. ¿Sí? Dice el misal, vuelto hacia el pueblo, ¿no? Hasta ese momento estaba vuelto hacia el altar y hacia Cristo. ¿Sí? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y otra vez, allí todos son, de alguna manera, como invitados a renovar esta comunión en el único Espíritu de Dios para hacer juntos la gran oración presidida por Cristo, que aquí, in persona Christi Capitis, el sacerdote lo hace presente. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esto? De esta larga oración, que no vamos a estudiar ahora la teología de todo eso, sino los elementos que la conforman. El prefacio es esa primera oración que, si ustedes prestan atención en cada misa, marca el espíritu de la celebración, ya sea el espíritu del tiempo litúrgico, ya sea el espíritu de la solemnidad que se esté celebrando, ya bien sea prefacio de domingo, prefacio común, prefacio de difuntos, prefacio de alguna, en este caso,
la celebración de algún sacramento en particular podría ser, el matrimonio, la confirmación. O sea, el prefacio es esa primera oración en la que se comienza a ejercer este sacerdocio que preside el sacerdote y ministro ordenado con todos sus fieles de cara a Dios. Se volvió a solicitar la atención, el corazón está puesto hacia el cielo. ¿Sí? La gran oración, la oración que tiene poder sobre toda otra oración. Si hay una oración que tiene poder sobre el demonio es esta, como ninguna otra, ¿no? Más fuerte que cualquier exorcismo de los que pueda existir, de cualquier plegaria que pueda existir, la Santa Eucaristía, la plegaria eucarística. Entonces, en este prefacio, la Iglesia da gracias a Dios, al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, ¿sí? Por todas sus obras, ¿sí? Pero se une a Él toda la asamblea. Por eso es un momento en que hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque no solo nos unimos nosotros, sino que también se une el cielo. Y aquí, ¿cómo podemos nosotros reconocer aquello de que se une el cielo? Y vamos a recordar del profeta Isaías, de donde está tomado donde culmina el prefacio. ¿Cómo culmina el prefacio? En una fuerte aclamación que es cantarle al 3 veces santo. ¿Sí? Santo, santo, santo. Eso es lo que va a oír Isaías allí en su visión frente al altar del Señor. Y él va a caer rostro en tierra, así, capítulo 6 al comienzo. El año 9 del rey Osías aparece, unos serafines estaban de pie por encima de él, ¿no? Porque yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, dice Isaías. Uno gritaba hacia el otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y recuerden lo que cantaron cuando Jesús entra en Jerusalén. Esto es Isaías 6, si quieren allí, del 1 al 4. Y después lo que ha de cantarse, o lo que se canta, habremos de cantar dentro de muy poquito, cuando Jesús entra a Jerusalén, el domingo de Ramos. Cuando la multitud le aclama, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, el nombre del Señor. Está en los relatos no tengo aquí la cita, pero están en los relatos de el domingo en que el Señor entra triunfante en Jerusalén. Pero esto, cantamos al 3 veces santo, pero lo cantan en el cielo y nosotros nos hacemos eco de ellos. Nosotros somos invitados a participar de esa adoración que le tributan en el cielo, ¿sí? Los ángeles y los santos. Entonces, el prefacio es esto, darle gracias a Dios por su obra. Y nosotros somos asociados al canto que la iglesia triunfante le tributa a Dios. ¿Por qué? Recuerde, lo que aquí acontece en el cielo es presencia y es realización. Luego de esto, luego del santo, viene, que también dijimos estos días, ese gesto que es invocación del Espíritu Santo. El sacerdote extiende su mano sobre las ofrendas del pan y el vino y presten atención. En ese momento la atención debe estar puesta en el altar. En algunas celebraciones lo hemos hecho, que apagamos todas las luces del templo y quedan solo las luces del altar. Que después que cantamos el santo, ¿qué sucede? Todos nos arrodillamos, los fieles se arrodillan al sonido de la campana, ¿no? Se arrodillan. El sacerdote extiende sus manos sobre las ofrendas del pan y el vino. Y dentro de esa gran plegaria también la impondrá sobre todos quienes conforman, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo los hace uno. ¿Para qué? Para que el Espíritu realice lo que el mismo Cristo garantizó que haría,
si sus palabras serían dichas en su nombre, hagan esto en conmemoración mía. Y lo hace un ministro ordenado, válidamente ordenado, ¿sí? Y esta epíclesis no es solo para que el pan y el vino se hagan cuerpo y sangre de Cristo, sino para que todos aquellos que comulguen de este pan, toda esta asamblea que está reunida celebrando, sea una en Cristo. Es el Espíritu el que hace lo que hace, podríamos decir nosotros, el molino con el trigo. Muchos trigos, una harina, ¿sí? O la uva, muchas uvas, se hace luego un solo vino. El Espíritu hace que, convocados de muchas realidades distintas, nosotros en el Espíritu Santo seamos un solo cuerpo. El relato de la institución es lo que viene inmediatamente después, lo que nosotros llamamos la consagración. Yo aquí quiero que ustedes agenden un numerito del catecismo que yo les decía recién. Que es el número 1374, y 1377. En esos numeritos habla de la transubstanciación, porque aquí en el catecismo, en los números que yo les di recién, eso dice muy poquito, pero allí habla de la transubstanciación y desde qué momento se da la presencia del Señor allí. El relato de la institución es el relato de la consagración, o que nosotros llamamos de la transubstanciación, la sustancia del pan, permaneciendo los accidentes del pan, se hace sustancia de Cristo. La sustancia del vino, perdurando sus accidentes, o sea, lo que le es propio como pan, como accidente, pero su sustancia deja de ser pan y es sangre de Cristo. ¿Qué es lo que permite que esto se realice? Que esté la materia, pan y vino, que esté el ministro, el sacerdote ordenado, y que esté la forma, que sean las palabras que la Iglesia misma ha dicho que estas son las palabras de la institución que no han de poderse cambiar en absoluto. Tomen y coman, este es mi cuerpo, que será entregado por... Tomen y beban, esta es mi sangre. Lo que es la fórmula de consagración. ¿Sí? Dado las condiciones, la materia, el ministro y la forma, se realiza. ¿Qué es lo que se realiza? La transubstanciación. El sacerdote, inclinado sobre las ofrendas, dice la palabra y luego la eleva y la muestra. En ese momento, ¿por qué tocan las campanas y por qué se inciensan? Porque los sentidos todos son atraídos hacia el altar. Eso quiere decir, cuando escuchen la campana, lleven la atención al altar y verán el humo que envuelve aquello que es lo más santo de lo santo que tenemos. El olfato es atraído, el gusto, la vista, el oído, todo es atraído hacia allí. Algunos sugieren que en ese momento podemos hacer la confesión que hizo Tomás, Señor mío y Dios mío, por 3 veces. Podemos hacerlo, o solo silencio. Pero lo muestra y los fieles lo contemplan y lo adoran. Uno podría decir que aquí se actualiza lo que decía San Juan, capítulo 3, el Evangelio de San Juan: cuando yo sea puesto en alto, atraeré a todos hacia mí. Y Jesús lo decía de la cruz, ¿no? Pero ahora es Él puesto allí en lo alto, Él atrae a todos los corazones hacia sí. Entonces, seguido a esto,
por supuesto, consagración del pan y el vino, es la aclamación. Este es el misterio de la fe, este es el sacramento de nuestra fe. Y al momento en que se escucha la aclamación del sacerdote, han de ponerse de pie. En nuestra liturgia, en Argentina, por lo menos así, se conserva la tradición de que todos nos ponemos de pie en ese momento para unificar la postura. En algunos lugares donde se ve conveniente por una tradición, se podría permanecer de pie en toda la liturgia, en toda la plegaria eucarística. Acá es, anunciamos tu muerte puestos de pie, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, que acontece en el sacramento. ¿Sí? ¿Pero qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Este ven Señor Jesús es la oración del Maranatá. ¿Por qué? Porque si bien te celebramos realmente presente y aconteciendo en el sacramento, queremos que vengas en la realidad definitiva. Ven Señor Jesús. Luego viene la gran oración que se llama anamnesis, que es la memoria de la pasión, muerte, resurrección y retorno glorioso de Cristo, que nos permite a nosotros interceder por los vivos y por los difuntos. Te van a escuchar que se reza siempre por el Papa, por el Obispo, por los presbíteros, por la comunidad celebrante, que está aquí presente, y los ausentes. Y se pide también por los difuntos, pero se recuerda a los santos, porque aquí está toda la iglesia, anamnesis. Aquí estamos haciendo memoria, ¿sí?, de todo esto. Entonces se hace una oración en comunión con toda la iglesia. Se reza por los vivos y por los difuntos. Eso es lo que viene después de la consagración. Y al final de la plegaria eucarística, que es, decíamos hoy, el pan y el vino. O sea, la creación está destinada a esto. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A eso está destinado el hombre y con él toda la creación, a servir a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y ese amén es el más importante de toda la Eucaristía para los fieles, unido al amén de la comunión. Ese amén debe ser dicho muy bien. Nosotros solemos habitualmente cantar el por Cristo. Eso se llama doxología. La gloria, darle gloria a Dios. ¿Sí? Con la doxología culmina la gran plegaria eucarística, la gran plegaria, la gran oración de la Iglesia. Entonces, posteriormente a eso viene la oración de los hijos de Dios. Vienen los ritos de preparación a la comunión. El Padre Nuestro, ¿sí?, que es esta oración en la que solo el sacerdote extiende sus manos, ¿sí?, en su función sacerdotal de ministro ordenado, ¿sí? Él preside esta oración y con todos los fieles la oración que Jesús enseñó para dirigirse al Padre. Y con ello viene posteriormente el rito del saludo y el don de la paz. ¿Para qué? Para que ya lleguemos, sí, ahora, al momento de la comunión. ¿Y qué es lo que precede inmediatamente a la comunión? Ustedes, los fieles, claman por 3 veces: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 2 veces ten piedad de mí, y luego danos la paz. ¿Sí? Esta súplica que se eleva previo a la comunión es ante este sacerdote que muestra: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Y ahí ustedes dicen las palabras de aquel soldado: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan eucarístico no es para los que se consideran dignos, sino para los que se consideran salvados y procuran en su vida no vivir en el pecado sino en la gracia. Y no porque seamos dignos lo comemos,
nosotros nunca mereceríamos un amor tan grande. Por eso, aún antes de ir a comulgar, estamos diciendo: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí. No soy digno, pero no me acerco porque me considere digno, sino porque te has dignado entrar a mi casa o venir a mi casa. Por eso no puedo acercarme a comulgar en pecado mortal, ya lo hemos dicho. Ahora vamos a hablar de los frutos de la comunión. No puedo comulgar en pecado mortal. O sea, no puedo hacer un acto que contradiga lo que yo estoy eligiendo. O elijo salir del pecado y comulgo, o si elijo el pecado no he de poder comulgar, porque si no, cometo un sacrilegio y atento contra el sacramento. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Lo hemos cantado y tiene que ser cantado de tal manera que ayude a ese recogimiento previo a la comunión. Dicho eso, comienza la procesión de comunión. Mientras comienza a comulgar el sacerdote, comienza el canto. Y al comenzar el canto, que unifica los corazones, al unificar las voces, todos los que han de comulgar ya empiezan a hacer la procesión para la comunión. Y todos nos acompañamos puestos de pie en ese canto. ¿Por qué? Porque somos un pueblo peregrino al que Dios le sale al encuentro para darle de comer. Cuando el sacerdote baja con las formas consagradas, el pueblo ya está allí, formadas las dos filas. El sacerdote baja con las hostias consagradas y Dios sale a darle de comer a su pueblo. Y vuelto a mi banco, mientras se consumen las especies, los accidentes del pan y el vino, pero Cristo llega a mí. Llegado al banco, me vuelvo a unir al canto de esta asamblea que celebra este momento, para después tener luego el recogimiento una vez que todos ya hemos comulgado. Ese momento en el que procesionalmente nos hemos dejado encontrar por Dios en el camino de nuestra vida y Él salió a darnos de comer. Por eso todos hemos de unirnos en el canto, todos hemos de permanecer de pie, hasta que llega el momento de la acción de gracias, después de que todos hemos comulgado, reservadas las sagradas especies que quedan para dar de comer a los enfermos, o para la adoración, que para eso se reserva, reposamos sentados. La acción de gracias es ese momento que sucede a la comunión, pero la comunión de toda la asamblea, o de todos los que han ido a comulgar. Y en ese momento es otro de los momentos, al igual que en la proclamación de las palabras. ¿Recuerdan cuando decíamos ayer el silencio sacramental? O sea, el silencio donde acontece algo. Después de la proclamación del Evangelio, si hay homilía, y si no, puede hacerse silencio. Después de la comunión ha de hacerse silencio. La excepción es que se pueda hacer un canto de acción de gracias o de alabanza. No debe ser un canto penitencial. No debe ser un canto que estropee ese momento. La liturgia dice: se guardará silencio. En su defecto, o sea, si se quiere, pero primero es el silencio. No ha de hacerse siempre un canto. No. El misal dice momento de silencio, en el que si se hace se puede hacer una antífona. Puede hacerse la antífona del Salmo del día. Puede hacerse una pequeña aclamación. Pero no es un canto de meditación. No es ese el espíritu del momento. Es acción de gracias, ¿sí? En ese momento lo que se hace es alabanza o acción de gracias. Llegado a este momento es que yo quería darles unos numeritos más que nos ayuden a poder, al momento de estudiar esto, los números 1382 al 1398. 17 numeritos del catecismo. Yo no le voy a decir todo, simplemente quiero señalar algunas cosas. Aquí aparece señalado el sentido del altar, del cual algo ya habíamos dicho. Es altar del sacrificio y mesa del Señor, mesa para una comida, ¿no? Para un alimento, el alimento celestial.
Pero acá hay una invitación en quien va a la Eucaristía ha de querer comulgar. ¿Sí? Hay quienes no están en estado de gracia, el catecismo lo dice expresamente en el 1385, que quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Entonces eso también es una condición importante. Quien viene y no puede comulgar porque tiene un impedimento, no debe de aspirar y de querer y de pedir que pronto pueda removerse ese obstáculo para poder llegar a comulgar. Porque venimos a una comida para comer. Cristo dijo, el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Él no dijo tomen y adoren, tomen y coman. Tomen y beban, no dijo tomen y adoren. La adoración es una consecuencia de la comunión recibida. El ayuno está prescrito, una hora antes, ya decíamos estos días, porque cuando hablábamos de la preparación, por la actitud corporal hemos de prepararnos gestos y vestidos, lo dice el Catecismo en 1387. Se ha de respetar y se ha de manifestar el respeto por este lugar y por este momento. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles comulguen cuando participan en la misa, lo que decíamos recién. ¿Cuándo hay obligación de comulgar? La Iglesia prevé que al menos una vez al año, por Pascua de Resurrección, confesemos y comulguemos. Al menos una vez al año, dice. Pero ¿qué es lo que recomienda vivamente la Iglesia? 1389. Recomienda vivamente recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia incluso todos los días. El Catecismo, la Iglesia como madre, nos alienta. Nosotros solemos tener nuestras celebraciones y comulgamos bajo las dos especies habitualmente en los días de semana o cuando domingos no somos tanto. Pero también aquí señala eso. Y para concluir, yo no quiero ya demorar mucho más esto, los frutos de la comunión, que ustedes lo van a encontrar en los números 1391 a 1398. ¿Sí? Estos frutos ustedes los van a poder extraer y aprender allí. Extráiganlos, hagan el trabajito de extraerlo para ver cuánto beneficio trae a la Iglesia y a mí y a las personas que amo el comulgar. Pero comulgar como corresponde, con un corazón contrito y humillado, no con un corazón santo. O sea, como que el que para comulgar ha de querer ser santo está muy bien. Pero no es mi mérito el que me lleva a comer, es mi necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Si soy consciente del pecado mortal, no comulgo. ¿Por qué? Porque yo mismo con el pecado mortal me separé de Cristo. Pero no por la experiencia de mi miseria y mi debilidad, yo debo ir a la medicina que me da Dios. Solamente quiero decir lo último que está en los puntos 1402 al 1405. La Eucaristía como prenda de la gloria futura. Y dice así: la Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada, está escondida. Está escondida bajo el velo del sacramento. Pero eso alimenta nuestra esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva definitiva. Y entonces, dice el Catecismo, de esta gran esperanza no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio se realiza la obra de nuestra redención. Partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Todo católico ha de querer comulgar y ha de querer aprender a vivir de la Eucaristía.
Y con esto concluimos lo que decimos de la Santa Misa, porque ya el último encuentro será solo para hablar de posiciones, de música, de elementos que hacen a la celebración. Pero todo cristiano ha de querer prepararse para comulgar. No hay acto de fe más grande que la comunión. No podemos prepararnos a nada más alto que esto, pero además debemos de aprender a vivir desde la Eucaristía para que ella inspire nuestra vida y nuestro obrar. Decíamos al comienzo que la Eucaristía es fuente y culmen. La vida nuestra se ordena a la Eucaristía, pero es ordenada desde la Eucaristía. La Eucaristía, decíamos, es forma de la vida cristiana. La Eucaristía es la que conforma nuestro modo de vida. Debe corresponder a lo que yo participo en la Eucaristía. Eso debe ser mi vida. Es la forma. Es como un barro o un material que adquiere una forma. Nuestro barro, nuestra humanidad debe adquirir la forma de Cristo en sus rasgos, de todo su obrar, de su ser. Y termino, y con esto vamos a cerrar esto, la oración, que la Iglesia lo hace canto también. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El último encuentro lo daremos entonces el domingo, Dios mediante. Pero mañana, sábado, a las 9 de la noche, haremos una vigilia de adoración en la que nos uniremos a la celebración del domingo, como la Gran Pascua, la Pascua nuestra, la semanal, a las 9 de la noche, y en esas horitas de adoración expondremos a Jesús Eucaristía, y la adoración es esa experiencia de prolongar el fruto de la Eucaristía. El domingo vamos a ver algo de la adoración, algo del magisterio de la Iglesia, que también nos va a ayudar para valorarlo. Haremos allí el rezo del Santo Vía Crucis en esta Cuaresma. Luego también haremos en esa vigilia el rezo del oficio, de lectura, que es la liturgia de las horas como prolongación de la Eucaristía. La Iglesia santifica las horas con una hora. Vamos a rezar maitines o el oficio de lectura, que, bueno, vamos a tenerlo para rezar. Yo voy a indicar estos días por las redes cómo usarlo, cómo tenerlo. Y vamos a hacer la lección divina de este domingo. Con la Biblia en mano y un anotador, les voy a dar elementos que también la voy a publicar a esa hojita escrita con los elementos para una lección divina. Va a ser unas horitas, de 9 a 12 de la noche, cada uno usará. La primera hora haremos el Vía Crucis. Luego la lección divina y culminaremos con el oficio de lectura. Y celebraremos así, en esas horas santas, en esa vigilia, la Pascua del Señor semanal. ¿Sí? Meditaremos y trabajaremos sobre el Evangelio del domingo y haremos ejercicio de la lección divina y rezaremos las vigilias. Con la Iglesia queremos nosotros prestarle la voz a toda la Iglesia para que podamos alabar a nuestro Señor e implorar para nuestro mundo los frutos de su Pascua, los frutos de conversión y santidad. Todos estos frutos que estamos pidiendo, Señor, salva a este mundo, no solo del virus que hoy le afecta, salva a este mundo del virus del pecado. Porque los hombres nos asustamos frente a la muerte física, pero no lo suficiente frente a la muerte de nuestra alma. El hombre tiene que ser librado del virus del pecado. Para eso suplicamos.
¿Por qué? Porque hoy nos hemos de librar de tal o cual virus, pero moriremos igualmente. Pero de lo que no tenemos que darnos permiso es tener nuestra alma muerta, con ese virus mortal que es el pecado mortal y que infecta los ámbitos que frecuentamos. El pecado es más grave que una enfermedad. Tenemos que pedirle al Señor que tomemos conciencia de eso. Y para eso rezaremos mañana a la noche. Para eso contemplaremos el Santo Vía Crucis. Y lo vamos a hacer con un Vía Crucis es muy especial. Un Vía Crucis muy antiguo, con el que deseo que podamos en verdad aprovecharlo mucho para nuestra alma. Que el Señor nos bendiga.